Estamos en el santo sábado, día de reposo, según Génesis capítulo 2, versículo 3 y Éxodo 20 y versículo 8, donde nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en Éxodo 16, 23, esto es lo que ha dicho Jehová, el reposo consagrado a Jehová. Estamos en el mes de abril, día 17, en sábado del 2021. Son las 3:30 de la tarde. Somos verdades de valor eterno. Estamos llegando a ustedes desde la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño, Colombia, en Sudamérica. Y la anterior conferencia del 10 de abril del 2021 se tituló La sabiduría eterna, increada palabra divina. Les habla el reverendo Germán Uribe Bravo. El tema para hoy es pesando sabidurías. El tema para hoy es pesando sabidurías. Cuando digo pesando sabidurías, me refiero a lo que cada persona piensa de la sabiduría única, la sabiduría de Dios. Y pienso que usted debe medirse frente a la palabra divina. ¿Cómo usted se mide frente a la palabra divina, lo que está escrito? Por ejemplo, en el capítulo 18 del libro de Lucas y el versículo 9 al 14 encontramos esa parábola muy famosa que yo tanto he hablado de ella y aún hoy. Dice que subieron al templo a orar un fariseo y un publicano. El fariseo decía: Señor, yo te doy gracias porque pago los diezmos de todo lo que gano. Posiblemente en la ley no hay que pagar de todo, pero él dijo: pago de todo. Te doy gracias, Señor. Él decía, dentro de él estaba en el templo, pero dentro de sí, el fariseo decía: yo te doy gracias, Señor, que yo ayuno 2 veces en la semana. Sí, según la ley habría que ayunar una vez, pero él se iba más allá. Dos veces. Como el tema es pesando sabidurías, le estamos dirigiendo esta conferencia para que usted empiece a pesar su sabiduría. De pronto pesando como lo hace una novela, El Pedro Escamoso. Él está allí, pero él dentro de sí habla tan fuerte que se puede oír. Usted me está escuchando hoy, pero usted sígase pesando. Siga mirando a ver cómo cuadra usted con la palabra. Y el fariseo seguía diciendo: Señor, yo no soy ladrón como estos que están acá atrás. Decía él. Yo soy perfecto, Señor.
Ahora, recuerde lo que le estoy diciendo. Él le estaba diciendo a Dios, no le estaba diciendo a nadie, porque él estaba en el templo, frente a Dios. Y usted, pese a su sabiduría, piense si lo que él decía era cierto o no, porque se lo estaba diciendo a Dios. Entonces, él estaba confesándose porque él había venido a orar al templo. Y en la oración decía todo eso. Usted tendría que leerlo, Lucas 18, versículo 9 en adelante. Pero dice también que detrás de él había un publicano que, según él dice, que él no tenía valor ni autoridad para levantar la cabeza. Pero dentro de sí lo más que alcanzaba a pensar y decía, es lo que él decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ahora bien, por eso estamos pesando la sabiduría. Usted puede pesar, no decimos pensar, sino pesar, está pesando. Ahora, yo quiero decirle que Dios, el cofre de Dios no está lleno de pecadores. El pecado y los pecadores son una cosa hedionda, fétida. Y todavía viene a decir, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Como si realmente algo peor que humano, es decir, discúlpeme que. No, con Dios son las cosas perfectas, sí, amén. La verdad ante Dios es al pan, pan, vino, vino. Usted no puede llegar allá con mentiras. Ni señorcito, perdónenme, usted tiene que hacer algo aquí. Dios ha colocado gente, hombres, para que le ayuden a usted. Si el asunto, la Biblia nos habla, según el libro de Juan, en el capítulo 2 encontramos de que en una boda que hubo allí, dice que habían 6 cántaros donde llenaban agua para la purificación. Israel tenía agua para purificación, porque esa es la palabra. Cada vez que era necesario, hay sus días, sus horas para poder entonces purificar. Hay gente que aquí peca y peca y peca y peca y peca y está tranquilo. Tranquilo, usted siga escuchando esta conferencia y verá. El tema de esta conferencia es pesando sabidurías. Ahora bien, todo lo que pudo decir el publicano es que tenga misericordia de mí que soy pecador. Oiga, eso no está ni muy bien. Eso no se le puede decir ni a un vecino enojado. Pero Biblia es Biblia, ahí está. La Biblia es el registro de la verdad increada de Dios. Entonces, no decimos que de pronto la canoa se balancea o en los vientos golpean, pero corremos a los lugares donde realmente están preparados para ayudarme, para ayudarnos. Y bien, decía que la verdad de Dios es al pan, pan, vino, vino. No hay nada que hacer. Por tanto, dice Ezequiel 18:4, el alma que peca se muere. Cuando yo cito la escritura, usted vaya a esa escritura y mire. El alma que pecare, no importa si es la del niño, la del más maduro y más maduro y más maduro. El alma que peca muere. Usted ya no tiene por qué disculparse con que es que yo no sabía, que yo no entendía. A eso dice, vaya a Ezequiel 18. ¿O para qué son las predicaciones? Pudiera ser que usted no es de nuestra corriente, de verdades de valor eterno. Pudiera ser, pero a donde sea y como sea,
usted tendrá problemas. Entonces, al vino, vino y al pan, pan. Con Dios no puede decir, Señor, es que yo ahora no estoy dispuesto a confesar, no estoy a que me ayuden. No, la Biblia está llena de sabiduría increada para ayudarle a usted. Pero usted pasa por manteca eso y no hace uso de eso. Entonces, los pecadores no son del cofre, del tesoro de Dios. El publicano perdió cuando dijo, Señor, apiádate de mí que soy pecador. Eso no es una salida con Dios. No, eso no es una salida. Nuestro tema de hoy es pesando sabidurías. Usted no se equivoque, haga lo que hizo el fariseo. Él estaba dentro de sí, estaba pesando lo que él decía. Él decía y se lo decía a Dios. Él estaba hablando. Señor, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Entonces estamos mirando, usted va a pesar, lo va a pesar al fariseo y lo va a pesar al publicano. Ahora, para que vea usted qué tan cerca o qué tan lejos está del centro, cuando usted ore dentro de sí, piense al estilo Pedro Escamoso, porque hay que orar. Y usted orando, mídase con Dios, dígale tal cosa y tal cosa y tal cosa. Es más, la palabra no es aduladora. La palabra no adula a nadie. La palabra dice, está escrita. Es como la plomada de Zorobabel, es vertical. Entonces, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículos 4, 5 y 9, nos dice Marcos que Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Recuerde que nuestro tema es pesando sabidurías, y para pesarla usted tiene que estar frente a algo concreto. ¿Qué piensa usted de eso? Nos dice Marcos 1, 4, 5, 9, que predicaba Juan el Bautista el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué predicaba el bautismo de arrepentimiento Juan? Para perdón de pecados. Pero tenían que confesar sus pecados. Léalo entonces, escriba esas citas. Juan venía predicando el bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados, confesando sus pecados. Y el versículo 9 nos dice, de Juan 1, de Marcos 1, Marcos 1, 9, dice que Jesús venía a Galilea y dice que vino y fue bautizado por Juan. Si usted ya anotó sus citas, anotó estas escrituras, yo le pregunto, si Jesús se bautizó con el bautismo para arrepentimiento y para perdón de sus pecados y confesando, yo le pregunto a usted, ¿Jesús se arrepintió y de qué? ¿Jesús confesó sus pecados y si tenía? ¿Y tuvo perdón? Entonces lea la escritura, Marcos 1,
4, 5, 9. Estamos pesando la sabiduría para ver usted qué dice de eso. Porque nosotros tenemos que volver a repetir: al pan, pan, vino, vino. Usted tiene que mirar cómo está frente a la sabiduría uno de Dios. La sabiduría ha sido siempre muy mancillada, muy magullada por el diablo. La sabiduría. Ahora, si yo quiero que usted pese su sabiduría para ver qué tanto tiene, qué tanto pesa, entonces puede ser que usted esté también magullando la palabra. La sabiduría ha sido muy mancillada por el diablo. Acuérdese que Génesis, el capítulo 3 y versículo 1 al 6, con énfasis en el versículo 5, dice que la serpiente le apareció a Eva y le dijo que no tenga en poco el comer de ese árbol, y le dijo que coma nomás. Ahora bien, no sé qué usted piense ahí. Que coma. Génesis 3, 1 a 6. Pero dice que la mujer miró que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero lo que pasa es que la sabiduría no se alcanza por ese camino. La sabiduría increada no se alcanza por ese camino. Entonces, la serpiente le dijo: come, come, come. Ahora recuerde que no era un gusano el que le estaba hablando a una persona. Un ser muy astuto, dice la Biblia. Le estaba hablando a Eva. No sé cómo puede pensar Carlos Sagan o cómo puede pensar Carlos Darwin de que el hombre es una evolución. El hombre de Dios es una criatura de Dios. Pero la serpiente puede evolucionar. O sea, el hombre animal, el hombre serpiente, los gentiles. Porque el hombre serpiente dejó de ser hombre serpiente y pasó a llamarse hombre gentil. Entonces, Carlos Sagan dice que los animales han evolucionado. No, eso no es cierto. Evoluciona la vía de la serpiente, pero las criaturas de Dios no. Carlos Darwin habla de la evolución. Posiblemente tienen el derecho de equivocarse, pero no equivocarse con las criaturas de Dios. Entonces, la serpiente le dijo a Eva: come, come. Ahora bien, no ese es el único caso. Miremos en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, con énfasis en el versículo 3, nos cuenta de que le apareció el demonio, el diablo Satanás, a Jesús y le dijo: ya que tienes hambre, convierte estas piedras en pan. No sé por qué el diablo se le da siempre por andar ofreciendo comida. Pan, pan, pan. Porque sabe que el hombre es débil ante esas situaciones y le ofrece pan. Le ofreció pan según el capítulo 4, versículo 1 a 11, con énfasis en el versículo 3, y dijo: pues di que estas piedras se conviertan en pan. Ese no es el camino para alcanzar sabiduría. Ese no es el camino para alcanzar sabiduría. Usted va a ver ahora cómo es. Jesús ignoró de que no era necesario
ni más valioso morirse en sacrificio, era más valioso estar vivo, predicar, mantener ese mensaje vivo que muerto, porque en el plan de Dios, Él no acepta ninguna sangre humana en sacrificio. Es odioso. Por eso, cuando se trata de sacrificio y quiere, como en el caso del cordero, es sangre de cordero o sangre de animal. Pero parecía que ignoró eso y que Israel aceptaba un rey, pero lo aceptaba en la línea y en la forma que Dios tiene, pero no un rey muerto. Eva ignoró el ministerio que tenía ella con su pareja, porque según el capítulo 1 de Génesis, versículo 27 y 28, dice la palabra que Dios hizo a Adán y Eva conforme a su semejanza. Hizo al hombre conforme a su semejanza. Pero además, según el versículo 28, le dio un ministerio de una vez para trabajar comenzando sus días. Les dijo que deberían procrear. Si usted lee, dice que llenaran la tierra y la sojuzgaran. Que llenaran la tierra y sojuzgaran, o sea, que poblaran la tierra. Esta pareja tenía el encargo de poblar la tierra. Adán y Eva, poblar la tierra. Eva en ese caso tenía su trabajo que cumplir. Cuando uno conoce lo que tiene que hacer, entonces eso es lo que debe hacer. Deberían ellos trabajar para llenar la tierra. Según 1 Timoteo, el capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, nos dice esta carta que si la mujer quiere salvarse y de pronto el hombre, porque son una pareja, su salvación estará cuando ellos engendren hijos. 1 Timoteo 1:15. La salvación viene a través de engendrar hijos. La sabiduría y ser sabio es hacer como dice Lucas 22:37. La sabiduría y ser sabio es como dice Lucas 22:37. Y dice lo siguiente: lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, o sea, ha de cumplirse. ¿Qué estaba escrito de Eva? De Eva y de Adán estaba escrito que deberían hacer algo para poblar la tierra. Ese era el trabajo de ellos. Eso está escrito de ellos. Entonces dice que Lucas dice 22:37, lo que está escrito de mí cumplimiento tiene. ¿Qué estaba escrito de Eva y Adán? De Adán y Eva, ¿qué estaba escrito? Que deberían llenar la tierra, cumplir, es el ministerio de ellos. Cuando una pareja de hombre y mujer
viene delante del ministro celebrante de ese matrimonio, cuando ellos vienen es porque están listos para cumplir lo que está escrito de ellos. Algo está escrito de ellos. Algo que está escrito de ellos en pareja. ¿Qué está escrito? Que sirvan de instrumentos para procrear y así llenar la tierra de hijos de Dios. Hacer esto que está escrito, entonces cuando usted obra de esa manera, usted es sabio. O sea, usted tiene una demostración de sabiduría porque usted está haciendo lo que está escrito de usted. Insensatez es hacer lo que no corresponde a cada ser viviente. Insensatez es hacer lo que no corresponde. En la conferencia del 10 de abril, y en cuyo tema fue la sabiduría eterna increada palabra divina. En esa conferencia del 10 de abril, sábado, dijimos que en la ciudad de Alejandría habían grandes centros bibliotecarios, museos, donde había por miles y miles de libros. La citamos en esa conferencia y miramos que esto es para demostrar, sin exagerar. Usted lo que tiene que hacer es estudiar, averiguar. Dijimos que en Alejandría vivieron 3 culturas: la griega, la egipcia y la judía. Los griegos eran politeístas, gente que cree como los egipcios, creen hasta en un ratón, lo vuelven Dios. Los judíos no, ellos creen en un solo Dios. Ellos son monoteístas. Ahora bien, entonces, eso fue en Alejandría. Pero, ¿qué pasó en Alejandría? Esa ciudad famosa tuvo una guerra fuerte. Y en esa etapa de la guerra de Alejandría, los jefes militares ordenaron, por causa de la escasez de pronto de leña, ordenaron que los alimentos, la comida se cocinara con el fuego que producían los libros de las bibliotecas. Entre esos de una, la mayor. Y usted lo puede averiguar. De una biblioteca sola, obtuvieron libros para cocinar 6 meses para los ejércitos en guerra. ¿Cuántos libros quemaron? Eso fue en la ciudad de Alejandría. Alejandría no es solamente famosa por eso, sino porque Alejandría fue la ciudad de Alejandro Magno. Entonces, eso revisamos en la conferencia pasada. Y en ese montón de libros que quemaron, habían muchos libros que la Biblia los cita. La Biblia cita de esos libros porque allá estaba compilado. Allí había libros del mundo antiguo. Según Génesis, el capítulo 5 y versículo 1 dice que nos cita a nosotros de los libros que registran las generaciones de Adán. Eso es del mundo antiguo. Pero el libro de Judas
nos menciona a nosotros de que habían libros del tiempo de Enoc, porque Enoc fue un profeta y Judas en su versículo 14 nos habla de el profeta Enoc que profetizó. Ahora bien, esos libros estaban en Alejandría. Claro, para cocinar para los ejércitos, a base de puro libro, de puro papel, tenía que haber habido mucho papel. Y habían libros de Enoc, por lo menos habrían unos 300. Libros de Job. Nos dice el libro de Judas de cuántas cosas habían allá, pero Pedro nos dice en su segunda carta, haciendo un registro de lo que había en el mundo antiguo. De tal manera que allá encontramos el testimonio de cómo empezó la destrucción de la Pangea. Eso estaban en las bibliotecas de Alejandría, como de pronto todavía quedan algunas reseñas en Egipto y en Grecia. Ahora bien, la Biblia extiende sus alas para allá y para acá y nos hace una semblanza de lo que pasó. Y lo que yo quiero decir es esto: muchas cosas que yo estoy hablando, estoy trayendo de lo increado. Porque hablamos de sabiduría. Sin sabiduría el pueblo se pierde. Y bien, mucha gente puede vivir así fresco, como el publicano. Decir, tenga compasión de mí y pum al charco. Está bien, pero usted ahorita está pensando, bueno, pues que no importa. Bueno, pero lo que quiero decir es esto, que no hay nada que de usted esté escrito que debe hacer y no lo hizo. Usted no se va a presentar así tan vacío. Usted va a tener que pagar. Usted tiene que ser sancionado porque lo que estaba escrito usted tenía que hacerlo. Y tenía que hacerlo. Y tiene que hacerlo. En el cristianismo se perdona todo. Pero con Dios se cobra todo. Dios cobra todo. Ahora bien, vimos que Judas nos menciona libros antiguos. Pero hablemos de lo que realmente es nuestro tema: pesando sabidurías. Y para concluir, digo yo, ¿qué piensa usted del fariseo y el publicano? Ya estoy concluyendo. Pese su sabiduría, póngala ahí. ¿Qué piensa usted del fariseo y el publicano? ¿Qué piensa usted de lo que Marcos en el capítulo 1, versículo 4, 5, 9, que nos habla sobre Jesús, acerca de que ese ministerio de ese entonces era para gente que confesaba sus pecados, se arrepentía y entonces era bautizado? Pero Jesús pasó por eso. No sé usted qué piensa de eso, pero yo le estoy diciendo o aclarando para que usted vaya y lo estudie en su Biblia y usted deje de ser perezoso, perezosa. Usted vaya y escudriñe las Escrituras, porque en ella os parece que tiene la vida eterna. Y dice así: no deje que la religión lo ahogue. Usted sea juicioso estudiando. ¿Qué piensa de los escritos de que he mencionado de las etapas antiguas? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa usted de Génesis 1, 27 y 28? Sobre Adán y Eva. Porque mire lo que dice aquí el capítulo 19 del libro de Mateo y versículo 4 y 6.
El versículo 4 y 6 del capítulo 19 de Mateo dice que lo que juntó Dios, varón y hembra lo hizo, y que eso no lo debe separar nadie. Ellos deben aparecer así como Dios los hizo. Pero en este tiempo hay tanto divorcio, y se divorcia hoy y se divorcia mañana. Pues usted me dice, bueno, no, pero tranquilos, se los anuncié, la palabra está saliendo. Entonces, usted dentro de usted, al estilo Pedro Escamoso, diga dentro de usted lo que está pensando. Lo que está pensando. Usted sigue hablando con usted, sí, usted solito. Ahora bien, si la Biblia dice que la pareja es la pareja, ¿para qué apareció una pareja? En el plan de Dios, según Génesis 1, 27, 28, Dios hizo una pareja y le puso un trabajo, y eso fue de procrear y llenar la tierra y sojuzgarla. Hoy, en este tiempo, yo recuerdo ya para el año final del año 1400, el artista Alberto Durero dice que era uno de la familia, los padres de él, era el número 14. Y en este tiempo, ahora mismo donde vivimos ahora, la gente está muy limitada en querer tener hijos o no, y lo más que tienen es 2, y si no, uno solito. Pero ese no es el trabajo que Dios le puso a las parejas, a la gente, sino que dijo para que llenen el mundo. Y voy a algo que usted va a pensar. La gente hoy, las parejas prefieren tener un gato o un perro o 2 perros, perro y perra. Y prefieren tener un animalito pequeño para metérselo en el seno o en las mamas, para mantenerlo, abrigarlo. Ese no es el ministerio de Dios en la mujer. Ese no es el ministerio. El ministerio de la mujer es una señora. El ministerio de él es un señor. Dios los hizo varón y hembra. Ya. Entonces, cuando vienen delante del ministro que les va el celebrante, las parejas deben pensar que tienen un trabajo, y eso es procrear. Ese es el mandamiento de Dios. Y les dije a ustedes que según 1 Timoteo 2:15 dice que esta pareja se salvará engendrando hijos. Si no, no es haciendo otra cosa. Ahora bien, el mundo se ha corrompido. El mundo está al borde ya. Está en el ocaso de la vida. Entonces, pero preparamos a la gente con el verbo, con la palabra, para decirle, porque estamos hablando de la sabiduría. Esta es la conferencia número 2, sobre la línea de la sabiduría. Muestre su sabiduría. ¿Cómo la sabiduría suya no está en pensar así? Porque la Biblia es el árbol grande del que yo hablaba en la conferencia pasada. La Biblia es el árbol grande que puede darle sabiduría según Santiago 1:5. El que tiene falta de sabiduría, pídala, que Dios se la dará, deshojará de su Biblia y le hará caer sobre usted sabiduría. Ahora bien, la gente está pensando que se van, bueno, si me toca morir, me dice, si me voy a morir, pero piensa que eso es muy fácil. Si usted sigue nuestras conferencias, usted se va a encontrar inquieto de que las cosas no van a ser disimuladas fácilmente. Hay un texto en la Biblia que está en Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 13 de Apocalipsis. Apocalipsis 14
y versículo 13. Y mire lo que dice aquí. Capítulo 14 y versículo 13. Lo leemos. Capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Lo que hablamos en verdad es de valor eterno, no se lo desenreda sino Dios mismo. Averíguelo, pregúntele a su pastor, a su sacerdote, a quien sea, ¿qué es eso? Le da un aire, una bendición al decirle: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, o sea, conscientes de lo que se ha predicado. Pues si alguien me diría: bueno, sí, ya están muertos en el Señor, pero dice que sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, del trabajo manual, pero sus obras con ellos siguen. ¿Qué es eso? Como a usted le gusta trampear mucho y resbalarse mucho en la Biblia y la palabra y moler a los que creen la palabra, a los que tienen la Biblia y bueno, echar espuma contra esa gente, con los que creen en Dios y su palabra y su Biblia. Pero mire lo que dice esta palabra. Yo no le doy mucha garantía a la gente de que vivimos ahora, que estamos viviendo ahora. No le garantizo mucho, porque usted solito, por eso estamos hablando pesando sabidurías. Usted solito piense o pese, hable dentro de sí como en oración. Bienaventurados los que de aquí adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Quiero decirle una cosa. Yo le hice una semblanza general de libros y cosas. Pero ¿sabe qué? Aquí Apocalipsis dice, la revelación de Juan, que usted se puede morir, pero las obras siguen con usted. ¿Cuáles son? Yo no creo que hay mucha gente que puede decir: yo no voy a seguir trabajando, porque dice, descansan de sus obras, descansan de conseguir plata, descansan de cualquier cosa, de mucha cosa, pero sus obras con ellos sí. ¿Qué son las obras? Las personas que murieron desobedeciendo Génesis 1, 27 y 28, el trabajo de ellos era procrear, llenar la tierra, y la gente no ha querido tener obediencia sobre eso. Ya le citaba Alberto Durero, y en nuestro tiempo, ahorita mismo, muy poquita gente se pasa de tener un hijo o dos hijos. Pero quiero decirle esto: cuando Apocalipsis nos habla de esto, el capítulo 14, versículo 13, se dice de que la gente que hizo caso omiso, no obedeció. Dice que al decir que usted descansa ahora de conseguir plata,
de todo lo que es buen provecho para usted, pero sus obras siguen con usted. Dice que a esa gente la espera, por ejemplo, los que no quisieron tener siquiera 20 hijos o 30, los que no quisieron tener más de 5, dice que para ellos, a esas parejas, cuando mueren, descansan de su trabajo, de ser mecánicos, de ser contadores, de ser lo que sea, descansan de eso. Pero el trabajo sigue, porque de aquí para arriba, esas parejas, usted dice, no, pero eso no, señor. La Biblia es la Biblia y la palabra es la palabra. A esas parejas les queda el trabajo de engendrar 1000 hijos, 1000 hijos, 1000. Así que yo no sé cuánto tiempo más va a vivir, porque este es como decir, es como una curva, una esquina. Las personas que no quisieron obedecer aquí no obedecen, ni en eso, y casi todos les gustó hacer sexo. Es como el que va a un bar o a una discoteca, le gusta tomar el whisky más fino, el aguardiente más fino, pero no le gusta pagarlo. A usted le gustó el licor sexual o licor seminal. Le gustó tener mujeres unas y otras y mirarlas bonitas y bonitos. Y le gustó. Pero a usted no le gustó tener los hijos. No le gustó el producto de eso. No le gustó obedecer. Y como a usted no le gustó obedecer, a usted no le gustó, si fuera necesario decir, no le gustó, sino comer el fruto, pero no le gustó producir. El caso aquí era que había que producir. Entonces, mucha gente está en deuda con Dios. Yo solamente le digo porque estamos hablando del tema pesando sabidurías. Yo estoy pesando a usted. Agache su cabeza o cierre sus ojos y piense, ¿cómo está usted? Ricos, pobres, lo que sea, como estén. Pero a usted les ha gustado la vida sexual. Tener hartas mujeres o tener pocas mujeres. Tener hartos hombres o pocos hombres. De todas maneras hacer sexo. Pero ese no es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es que usted tenga su Adán, usted tenga su Eva y usted tenga el trabajo de procrear. Pero como eso no le enseñó su iglesia, su religión, porque ciegos guiando a ciegos no van a ninguna parte. Entonces, yo quisiera que dentro de que he citado de que han existido libros, han existido enseñanzas y no necesitamos nada más de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces ahora grábese en su mente Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados, porque sus obras con ellos siguen. Una de las obras es las parejas, los hombres, las mujeres tendrán que gastar el tiempo para engendrar mínimo 1000 hijos. 1000. Si usted está en deuda, usted no piense que ya pueden rezarle muchas misas o puede hacerle muchos cultos y puede ser que usted diga, ya me libré, ya me voy a morir, ya se me cumplieron los 80 años, los 70, pero si usted no ha trabajado en la obediencia de la palabra de Dios, su sabiduría no vale un carajo. Su sabiduría no vale nada. No hizo nada, porque la sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. Le deseamos bendiciones. Esperamos verlos dentro de 8 días, si es posible. Anímese. Haga que esta palabra le dé buena energía.
por lo menos mientras pasamos el cementerio. Se ha dicho muchas veces que la gente, cuando eso sucede en los campos, donde el cementerio está cruzado por un camino real, y la gente, cuando va a pasar por ahí a medianoche, 1 de la mañana, la gente, si es hombre, opta por silbar o por decir algo. Y si son mujeres, la misma cosa, inventan cualquier cosa para evitar el susto que les da el pasar un cementerio. Nosotros estamos pasando en este momento un cementerio de amenazas, de lo que a usted y a mí nos toca. Mucha gente, la sabiduría suya está tan bajita que ha visto muy poco y ha oído muy poco. Hay un corito espiritual que dice que los hermanos hoy, dice que el corito dice eso, que dicen, bueno, hoy es día de llevar diezmos y ofrendas, pero bueno, yo las llevo de acuerdo a mi gusto, pero si el pastor no me las recibe, yo entonces me alegro que no me las reciba. Y hay también creyentes que han tenido la osadía de que después de que diezmaron y ofrendaron, han tenido que ir a la iglesia del pastor o donde sea y decirle, devuélvame los diezmos y las ofrendas. Eso también está escrito en los libros de la vida. Usted hace eso, y quiero decirle algo más. Al final, lo que dice el capítulo 22 del libro de Lucas, dice que un día vino el diablo y le dijo a Jesús, yo quiero que me prestes a Pedro un ratico. Pero Jesús vino y se lo dijo a Pedro y le dijo, Pedro, el diablo Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Ahora, los que son mineros saben, los que han trabajado en esmeraldas, han trabajado en oro, han trabajado en explotación de diamantes, han trabajado en cosechas de café, han trabajado en cosechas de diversos alimentos. Entonces, esta gente, los que trabajan en minerales, usan unas zarandas que hacen la selección del metal, del mineral. Los que trabajan en agricultura, los cafeteros, los trigueros, ellos usan unas zarandas para seleccionar, para sacar. Pero cuando el diablo le dijo a Jesús que le prestara a Pedro, porque lo quería zarandear a Pedro. ¿Y qué era para eso? Era por si acaso Pedro tenía alguna cosa buena. El diablo no lo pedía para quitarle un mugre, lo pedía era para quitarle alguna cosa buena. Ahora bien, pero Pedro no tenía nada. Ahora bien, creo que viene la zaranda para mucha gente. Por ejemplo, los que dieron los diezmos y las ofrendas, eso les contaba a ellos como bueno. Pero si además de eso las pidieron, eso en la zaranda no quedó, ahí no abonó nada. Hay hermanos que han hecho cosas dentro de la Biblia para bien. Y hasta donde usted haya trabajado, si usted tiene una cuenta en el banco le tienen hasta donde usted ha consignado el movimiento que haya hecho, eso le cuenta. Pero si usted al banco no ha llevado ningún depósito más, el banco no lo va a hacer más. O sea
en el banco de Dios, en el banco de la Biblia, en el banco del buen obrar, en el banco de la obediencia, ahí aparecerá lo que usted ha hecho de bueno. Ahí aparece. Y está con réditos. Pero si usted ha obrado mal, entonces también eso no le favorece. No le favorece. Así que he dicho que el tema de hoy es pesando sabidurías. Yo dejo que usted pese la sabiduría que tiene frente a la palabra. Frente a la palabra. El capítulo 18 de Ezequiel, versículos 5 a 9, léalo. Y usted verá que Dios le dice a usted que tendrá que medirse con la palabra para poder usted ser calificado, para ser zarandeado positivamente. Le deseo bendiciones en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios nuestro. Amén.